Vamos a empezar a estudiar los estadísticos de dispersión. Recogen información respecto a la heterogeneidad de la variable y a la concentración de sus valores en torno a un valor central. Para variables cuantitativas, las más empleadas son rango o recorrido, rango intercuartílico, varianza, desviación típica y coeficiente de variación, aunque existen otros como la desviación media. Vamos a empezar a ver el rango o recorrido. En una distribución sería la diferencia entre los valores menor y mayor que toma la variable estadística. Se representaría por la simbología RE y simplemente escoger el valor x sub j de la variable mayor y restárselo al valor x sub y menor de la variable. Otro tipo de estadístico sería el rango intercuartílico. El rango intercuartílico mensual lo que nos va a representar en una variable x es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil de la muestra. Se representa como RI, rango intercuartílico, y se resta C sub 3 menos C sub 1 o Q sub 3 menos Q sub 1, dependiendo de qué simbología utilicemos. En un rango intercuartílico lo que nos va a dar una idea es de la variación que hay en la mitad de los datos centrales. Fijaros que cuando nosotros medimos el recorrido, lo que estamos viendo es desde el valor mínimo al valor máximo qué dispersión en valor tenemos en los datos de la muestra. Y si estudiamos el rango intercuartílico sería desde el primer cuartil, que deja el 25% de los datos por debajo, y el tercer cuartil, que deja el 75% de los datos por debajo. Por lo tanto, su diferencia recogería el 50% de los datos de la muestra. Vamos a intentar verlo con un ejemplo. Nos presentamos a dos fiestas en las que nos dicen que la media de edad son 17,75 años. Si tenemos que elegir a qué fiesta ir, pues nos podríamos guiar por lo que hay fuera, porque no tenemos ningún otro dato. Vamos a ver cómo una pequeña medida de dispersión nos puede ayudar a centrar lo que nos encontramos en cada una de estas dos fiestas. Si nos dicen que en la primera fiesta el recorrido o rango de la variable es 3 y en la segunda 62, ya estamos teniendo aquí una pequeña pista. ¿Qué quiere decir que el rango es 3? El rango es 3 nos quiere decir o nos indica que la diferencia entre el menor y mayor valor de los datos que están dentro de esta fiesta, que serían la edad, hemos dicho que esto es una media en años, es de 3 años. Por lo tanto, como la media es 15,75, en esta fiesta nos podríamos encontrar desde 13 años a 16 o desde 15 años a 18, siendo la diferencia de ambos 3 y conteniendo el valor de la media. Mientras que en esta, al tener un recorrido de 62, sabemos que nos podemos encontrar desde 0 años a 62 años o desde el valor mínimo que podríamos coger aquí, que sería 15 años, hasta, sumándole el recorrido, 77 años. Por lo tanto, ya con este pequeño dato podemos hacernos una idea de lo que nos podemos encontrar en estas dos fiestas. Y con más datos está claro que ya podemos elegir con más precisión. Yo me quedo con esta fiesta, que posiblemente la comida que nos encontremos va a ser mucho mejor y vamos a estar más tranquilos. Vamos al segundo dato estadístico de dispersión, que se denomina varianza. La varianza de una variable estadística es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media. Es decir, si nosotros hemos visto que la media en una muestra es 10 y tenemos valores que valen 9, su desviación respecto a la media sería una unidad. Y si tenemos valores que valen 11 menos la media 10, tendríamos que su desviación es una unidad. En este caso unidades negativas, en este positiva. Al elevarlas al cuadrado todas se convierten en positiva, y si lo multiplicamos por la frecuencia tenemos la suma de todas las desviaciones. Al hacer la suma de todas las desviaciones al cuadrado y dividir entre el total de datos, nos encontramos con la definición de varianza. Esta fórmula es complicada de hacer y tenemos que realizar muchos cálculos.
y por eso podemos encontrar otra fórmula matemática que sería esta que está en azul y que vamos a demostrar rápidamente. Si nosotros sabemos que la varianza es el sumatorio de las desviaciones de cada dato con la media elevado al cuadrado por las veces que se repite el dato dividido entre n, podemos aplicar aquí el álgebra. Este paréntesis al cuadrado es una igualdad notable y por lo tanto serían los valores al cuadrado más la media al cuadrado menos 2 veces el producto del valor por la media. Cuando nosotros tenemos aquí una multiplicando a la frecuencia, aplicando la propiedad distributiva, nos quedaría la frecuencia por el valor al cuadrado más la frecuencia por la media al cuadrado menos 2 veces la frecuencia por el valor por la media. Y como esto es un sumatorio, lo podemos agrupar al ser una operación conmutativa como nosotros queramos, y podemos decir que esto es el sumatorio de los primeros términos más el sumatorio de los segundos términos menos el sumatorio de los terceros términos. Si ahora estudiamos cada una de estas partes, tenemos que aquí lo que tenemos es el sumatorio de las frecuencias por los valores al cuadrado, es decir, esto sería la media de los valores al cuadrado. Aquí tendríamos la suma de todas las frecuencias entre el total de datos, que corresponde a el total de datos entre el total de datos, n entre n, 1. Recordad que la suma de todas las frecuencias absolutas es equivalente al total de datos de la muestra. Y aquí tendríamos menos 2 veces el sumatorio de la frecuencia por x sub i partido de n, que corresponde a la media por la media. Por lo tanto, tendríamos que este segundo término es la media al cuadrado y este tercer término es menos 2 veces la media por la media menos 2 veces la media al cuadrado. Restando los dos últimos, nos quedaría la segunda fórmula que podemos utilizar para el cálculo de la varianza. No está indicando la definición, que sí la primera. La varianza es la media de las diferencias al cuadrado. Pero en este caso, aunque no sirva como definición, sino sirve como un cálculo más eficaz y más rápido. Y simplemente hacemos la media de los valores al cuadrado menos la media al cuadrado. Y por último, una vez que sabemos calcular la varianza, tendríamos el siguiente estadístico de dispersión, que sería la desviación típica. La desviación típica se representa como S y es igual al valor positivo de la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué nos permiten calcular estos estadísticos como varianza o desviación típica? Bueno, pues lo que tenemos que saber es que si el valor es bastante pequeño, comparado con el recorrido de la variable tiene poca dispersión y en consecuencia la media es representativa. Cuanto menor sea su valor en un ejercicio, mayor será la concentración de los datos alrededor de la media. Luego haremos un tutorial para explicarlo y que lo veáis numéricamente. En el siguiente vídeo lo explicaremos resolviendo un par de ejercicios.